Compañeros, muy buenas tardes. En el presente video trataré eh, de montar y hacer correr el circuito dado para la fase 2. Tiene dos fuentes de electricidad, fuentes de corriente, perdón, una de 15 voltios y otra de 24 voltios. Ejecutaré simulación CC o CC simulación. Esperamos que el circuito dé. Entonces aquí puedo determinar que una voltaje de 24, una intensidad total del circuito de 97.68 miliamperes. Eh, Aquí me llegan 14,23 voltios. La intensidad, la caída de intensidad aquí la puedo determinar de manera directa. 97% me da 9,768 voltios la caída de voltaje para que en el nodo 1 nos dé que llegan 14,23 voltios. Para la resistencia 2 bajan los 14,23 voltios. Llega a la resistencia 2 los 14,23 voltios, una intensidad de 79,07 miliamperes en la resistencia. Para determinar la caída de voltaje en esa resistencia, pasamos, eso serían igual a 0,79,07 dividido en 1000 nos daría el amperaje. Eso lo multiplicamos por el valor de la resistencia, en este caso 180, y tenemos una caída de voltaje de 14,23, lo que nos daría que acá llega a 0. En este caso, en esta llega el mismo voltaje. La resistencia 3 tiene una intensidad de 11,68 miliamperes. Esos 11,68 lo dividimos por 1000, que nos da 0,01168 amperios, multiplicado por 1200 ohms, que es el valor de la resistencia, nos da una caída de voltaje de 14,016 voltios. Aquí hemos dicho que la caída del voltaje era la misma que ingresaba. En la resistencia 4 lleva el mismo voltaje, 14,23 voltios, y en la resistencia 4 hay una intensidad de 2500 miliamperes. Para determinar la caída del voltaje, multiplicamos los 2500 dividido en 1000, nos da 2,501 amperes, multiplicado por la resistencia, nos dice que hay una caída de 1400 milivoltios. Una caída de 1400 milivoltios. Perdón, 1,400 voltios. Quiere decir que en el nodo 3 llega un voltaje total de 12,83 voltios. En la resistencia 5 tenemos el mismo voltaje,
una intensidad de 4,245 miliamperios, 4.245 miliamperios, 4.245 miliamperios, 245 miliamperios dividido en 1000, determinaremos así el amperaje, que serían 0,2 amperios, 0,2245 amperios por 330, que va a dar la resistencia, lo que nos da una caída de voltaje de 0,740 voltios. En este acá cae 0,740 voltios. 0,740 voltios. Aquí a este nodo nos llegan 12,83 voltios. A la resistencia 6 llegan los 12,83 voltios y tiene una intensidad, tiene una intensidad de 4,495 miliamperes, lo que equivale a 0,044495 amperes por 2200, que vale la resistencia. Tenemos una caída de voltaje de 998,89, que hace que a este nodo estén llegando 2,2942 voltios. En la resistencia 7 siguen llegando los 12,83 voltios que llegaron a este nodo. La resistencia tiene una intensidad de corriente de 2,251 miliamperes, que equivale a 0,0 hay 2000 a 0, ya les digo, 2,251 miliamperes dividido en 1000, 2.251. Eso multiplicado por 5700, que vale, tenemos una caída de 12,83. Extrañamente, no entiendo. Aquí tiene una caída de 12,83 voltios. Aquí a este nodo habíamos determinado que llegaban 2942 voltios. Aquí está el valor. Y aquí está el nodo. Esto es para determinar el nodo, el valor del nodo. En la resistencia 8 llega un voltaje de 2242, que es el mismo que baja por acá y por acá. 2242 tiene una resistencia de 9,915 miliamperios, perdón, una intensidad de 9,915 miliamperios y una caída de voltaje de aquí me da un error porque no dejé un espacio aquí para determinar la caída del voltaje. En la resistencia 9 llega los 2942 voltios que llegaban a este nodo. Tiene una intensidad de 5000,419 miliamperes, y la caída de voltaje es de
me dice que 11,07 voltios. Entonces, en la resistencia aquí llegan 11, voltios. Aquí también hay 11, voltios en la resistencia 4. Una intensidad de menos 17,89 miliamperes. Creo que se debe interpretar teniendo en cuenta este voltaje. Sí. Aquí ya va llegando una intensidad muy pequeña, lo que hace que este voltaje sea mayor y se sume hacia este lado. Entonces quedaría negativo menos 17,89 miliamperes. Una caída de voltaje negativa de 0, alrededor de 0, algo. En la resistencia 10 llegan los 11,0 voltios que llegaban al nodo. La intensidad de la resistencia es de 12,44 miliamperes. En la resistencia. Por alguna. Bueno, muchachos, este ha sido el video. Exportaré la tabla, se las dejaré en el en el video, perdón, en el foro. Exportaré los resultados en la tabla que me dicen así: voltaje en la resistencia 1, 24 voltios, intensidad en la resistencia 1, 97,68 miliamperes. Valor en el nodo, este nodo 2, porque acá toma como nodo 1, entonces este ya sería el nodo 2 y así sucesivamente. Entonces, ese es el dato. Creo que aquí no me deja guardar. Bueno, muchachos, esto ha sido por hoy. Este ha sido el video y lo dejo a su consideración. Muy feliz tarde.